Bueno, pues vamos a hablar de trenes y de la situación en la que tenemos los trenes, porque yo creo que todos vimos en su momento la explicación, si eso se le puede llamar explicación, de Óscar Puente diciendo tenemos el mejor tren de toda la historia, el mejor tren mundial, dijeron por debajo de China, pero sobre todo es que nuestro tren vive su mejor momento histórico. Bien, luego salió Pedro Sánchez en un pleno, no era exclusivo de Adamuz, pero básicamente, o el 90% era sobre lo que había ocurrido en el accidente de Adamuz, que hay que recordarlo, 46 personas fallecidas. Bien, ¿por qué? Pues según la principal línea de investigación, porque se rompió la vía. También no debía estar, ¿verdad? También cuidada, también mantenida, no debía estar. Bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez y luego les mostramos trozos de vías en otras partes de España. Prepárense para ver encima de lo que vamos cuando viajamos. Pero vamos primero con Sánchez. Nuestro sistema es uno de los mejores del mundo. Repito, es uno de los mejores del mundo. Sin ir más lejos, el año pasado, en el año 2025, nuestro sistema fue el más fiable de la Unión Europea y el quinto más puntual. El quinto más puntual. Agárrense, ¿eh? Sobre todo agárrense si van en tren. Bueno, van votando. Bien, el quinto más puntual. Entonces, señor Sánchez, simplemente una cosa, y señor Puente, ¿por qué han quitado la indemnización por los retrasos? Es que no lo pillo. ¿Saben? Y dicen, no, y el mejor, el más fiable. ¿Ah, sí? ¿Dónde ha habido un accidente con 46 fallecidos últimamente? Pues yo no lo recuerdo. De hecho, el tren bala en Japón, 60 años, ni un muerto, ni uno en un accidente mortal del tren por descarrilamiento. Ni uno en 60 años. Pero tenemos el tren más fiable de la Unión Europea, dice él. Claro, será por mentiras. ¿Qué más le da? Miren, vamos a ver algunas de las fotografías que nos han enviado a la redacción de Libertad Digital, de Radio, donde se ve el estado actual, ¿vale? A ver si las podemos ver un poquito más grandes para que la gente las aprecie. Esta es la vía Barcelona, Vilanova y la Geltrú. Bien, lo que están viendo arriba a la derecha es el estado en el que se encuentran algunas de las sujeciones, fijaciones que tienen la obligación de mantener fijo el rail. Si lo observan, verán que ahí no hay ni sujeción ni hay nada. Está totalmente destrozado, totalmente roído. La gran explicación de la administración, que si ven arriba hay un mapita pequeñito y se ve el puntito donde está. La gran explicación ha sido decir por parte de la administración, por parte de Adif, es que está muy cerca del mar. Ah, ¿que no lo sabían cuando lo construyeron o qué? ¿No se dieron cuenta de que a la espalda había un mar? ¿A unos metros? Claro, resulta que el mar tiene sal. Muy bien, gran descubrimiento, señores de Adif. Y resulta que todo eso genera corrosión. Muy bien, a lo mejor resulta que el dinero que pagamos, el dineral que pagamos en impuestos, tiene que servir para que esto sea cambiado a tiempo. Esta es una de las sujeciones, aquí tienen otra, el estado es absolutamente lamentable y no se crean ustedes que los raíles se libran. Aquí lo tienen también, a ver si lo podemos ver más de cerca, totalmente comido, el raíl. ¿Por qué? Pues por el óxido, por la erosión, por la corrosión, típica y normal en ese sitio, que es casualmente el sitio para el que se diseñó esa línea. ¿O es que nos quieren ahora hacer creer que la diseñaron para Logroño y luego unos duendes que se la llevaron paso a paso y la dejaron cerca de Vilanova la Geltrú? O sea, ¿pero qué es lo que nos están contando? El tren y el mantenimiento del tren es mantener esto, y esto nunca jamás debería estar así. Claro, luego dicen, es que va el tren dando botes, pero ¿cómo no va a dar botes? Lo raro es que no salga despegando. O sea, lo raro es que no se haga una especie de Apolo y salga por ahí volando, camino a la luna. ¿Pero qué es lo que nos están contando? Estas vías tendrían que estar renovadas y todo esto es lo que significa mantenimiento en inversión. Y lo que significa mantenimiento en inversión no es que salga Pedro Sánchez y nos mienta. El otro día dijo, es que están diciendo que invertimos poco en mantenimiento. Sí, básicamente nada. Dice, cuando resulta que estamos invirtiendo 5.000 millones, y dijo, en todo el sistema ferroviario. En todo el sistema ferroviario no son las líneas más afectadas, no es la línea AVE y no son las líneas que tienen cerca la corrosión por efecto del mar. Y toda la inversión ferroviaria normalmente es en nuevas vías, no es en mantenimiento de las viejas. En España, de estas traviesas que ven aquí, estas son de hormigón, pero hay muchas que son de madera. En España, en Adamuz eran de madera. Tenemos 363.000 vías viejas que tendrían que haber sido sustituidas. Solamente en ese tramo, o mejor dicho, en esa línea, Madrid-Sevilla, hay 127.000 previas al 89 que tendrían que haber sido cambiadas. ¿Qué hemos hecho con el dinero? Para proetarras, para separatistas, para golpistas, para prófugos, para cuponazos catalanes. Esta es la historia, y mientras con estas vías. ¿Conoce usted a Leire Díez Castro? Sí, le conozco. ¿Tiene una relación de amistad, una relación No, la conozco, profesional? no es una relación de amistad, simplemente la conozco. Simplemente la conoce. ¿Tiene una relación profesional de que ella haya trabajado, haya hecho encargos para usted, algo? Ninguna. Entonces, ¿qué pintaba ahí?
Estas declaraciones fueron, pero literalmente esotéricas. Bueno, eran las declaraciones ante el juez de Santos Cerdán. Dijo y mintió, aseguró que él había conocido a Leire después de las reuniones. Dicen, ¿pero cómo que después de las reuniones? Entonces, ¿por qué estaba allí Leire? Dice, no sé. Dice, ¿pero quién convocó? No lo sé. Dice, pero si fue en la quinta planta de Ferraz, en la planta noble. De hecho, es donde está su despacho y el despacho del jefe jurídico. Dijo, pues no sé quién convocó. Y empezaron a cachondearse, lógicamente, los abogados de las acusaciones populares y dicen, pero a ver, ¿cuál es la versión suya? Nos quiere hacer creer que la reunión de la cloaca consistió en lo siguiente. Iba pasando gente por delante de Ferraz, todos tenían un impulso irreprimible de irse dentro de Ferraz, todos iban a la quinta planta, todos iban a una sala y todos se juntaron allí, como si estuvieran atraídos por una especie de deidad extraña. Esa fue la versión, y acabó diciendo Santos Cerdán. Todo esto, cuidado, en condición de testigo, perdón, que no puede mentir, porque en este caso no está imputado todavía, y no puede mentir. Bueno, y la gran explicación fue decir, no, debió convocar a algún trabajador. ¿Algún trabajador? Luego les vamos a repasar la gente que estaba en esa reunión. Un trabajador tuvo las narices, un tío que pasaba por ahí, tuvo las narices de convocar y le hicieron caso al secretario de organización del Partido Socialista, al jefe de prensa del Partido Socialista, al jefe jurídico del departamento jurídico del Partido Socialista, al número 2 del secretario de organización, a Leire Díez, la cloaquera, a un empresario, Pere Dolcet, a una periodista que traía información. A todos esos los fue convocando un trabajador porque no tenía otra cosa que hacer. O sea, Dios bendito, yo en el ranking de mentiras, miren que está complicado adelantar a Sánchez, ¿no? Pues ese día hubo una dura competición ahí. Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Carmelo Jorda, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Os creéis las gloriosas declaraciones de Santos Cerdán? No, yo creo que es el ejemplo de la declaración de alguien que no tiene defensa. Ya. Porque esto de no me acuerdo, de no estoy en mi mejor momento, no me encuentro muy bien, o sea, ni siquiera tiene una estrategia de defensa. De todas formas, hay una cosa muy clara. Si tuvieras algo que decir que te pudieras culpar, lo dirías. Cuando llegas a este tipo de declaraciones absurdas, es que sabes que no tienes defensa. Pero merece la pena ver la declaración íntegra. Sí, la sí. pueden ver en Libertad Digital o en nuestro canal de YouTube de Libertad Digital, porque a mí me parece muy esclarecedor vamos, lleva la culpabilidad en la cara. Bueno, tiene de hecho al respecto a lo abogado que al lado tirándole, ahora no. Ahora no lo digas que nada, me ahora no comentabas hables. es que es una cosa, vamos, es de perogrullo, quiero decir. Si Leire Díez no tuviese el respaldo del Partido Socialista, se iba a reunir con fiscales como Estampa, con empresarios como Luis del Rivero. Del Partido Socialista y del Gobierno. Sí, y con otras Estaba Antonio Hernando, otras que era reuniones gobierno. conocidas y otras que habrá tenido que todavía no conocemos. Pero claro, una señora o sea, una periodista de investigación, como nos quiso hacer creer, no se reúne con prácticamente el núcleo del Estado. Vamos a ver más fragmentos de esa declaración de Santos Cerdán. Sí entró el señor Dolcet y la señora Díez. Y Hasta ese momento usted no había tenido relación con ellos, No. ni con Dolcet ni con Leire. ninguna. No, pero los conocía. No. No. Pero tenía información que fuera, aunque fuera por prensa, del señor No. Dolcet, que era un empresario. Nunca No, había no hablado sabía con el nada señor de Dolcet, ellos. nunca. Miren, sobre la relación entre Santos Cerdán y Leire Díez hemos publicado ya en Libertad Digital unos chats de unas conversaciones entre una de las personas que acude a esa reunión de la cloaca 24 de abril del año 2024. De hecho, es la persona que traía información del tema de Villarejo, de toda esta historia, de las saunas, de los prostíbulos, de la familia de Begoña Gómez, es decir, de la familia de Pedro Sánchez. Bien. Y en esas conversaciones, esta persona que trae la información le dice a Leire Díez, oye, que os traigo esta información. Hay información de la Brigada de Información de la Policía, información del PP, que si tal, que son audios importantísimos, que están pretendiendo atacar a Pedro Sánchez. Eso se lo dice a Leire. Y Leire Díez dice, vale, perfecto. Y le dice a esta persona, le dice, ponte en contacto con Santos Cerdán, llámale y se lo dices, que nos tenemos que ver. Y responde Leire Díez, vale, espérate un momento, venga, al rato, ya estoy hablando con Santos Cerdán. Le dice, todo esto fue antes de la reunión. Antes de la reunión. Por tanto, ha mentido, pero como un bellaco, Santos Cerdán. Y repito, ha mentido en condición de testigo, que no puede mentir, a menos que quiera tener en su listado de delitos pues un delito adicional, el de falso testimonio. Carmelo, ¿esto cómo acaba? Porque da toda la sensación de que están pilladas, pero de arriba abajo, la cúpula, y tú decías, ahora vamos a ver fragmentos de Antonio Hernando, que además Antonio Hernando ha dejado vendido a Santos Cerdán, porque él ha dicho que le acudió a esa reunión porque le llamaron de la Secretaría de Organización, y el secretario de Organización de Santos Cerdán. Efectivamente. Yo creo que va a acabar muy mal. O sea, las personas que en este momento ya han pasado por la cárcel, o sea, bueno, básicamente Cerdán, Ábalos, Koldo,
yo creo que tienen un futuro muy negro y veremos a quién más, un futuro judicial muy negro, y veremos a quién más alcanza, porque yo creo que ya, digamos, en fechas más cercanas a los juicios, según avancen las investigaciones, vamos a tener revelaciones, porque alguien antes o después hablará, entre otras razones. Incluso si no habla, iremos viendo documentos, conversaciones, cosas. A mí lo que me llama poderosamente la atención es la falta de estrategia de defensa. Lo comentaba antes Raúl, pero no de Santos Cerdán. Es que prácticamente todo el mundo, digamos, relacionado con el PSOE, que ha tenido problemas legales últimamente, ha llegado ante el juez con una mano delante y la otra detrás. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, David Sánchez, cuando, oye, pues, ¿dónde está la oficina esta de coordinación de los...? No lo sé, pero o sea, ni siquiera se ha estudiado... Pero sí es lo que decía Raúl, es que ¿cuál va a ser la defensa? O sea, toda España sabe ya, porque lo hemos publicado, que se reunieron. Pero, toda Carlos, España sabe que estaba la cúpula del Partido Socialista. Toda por España ejemplo, sabe que había un enviado del gobierno. Tú estás explicando ahora que ha mentido. Elabora un poco mejor la mentira. Es Santos Cerdán. No estoy diciendo No que... pidas a un olmo. Hombre, ya, pero para eso se supone que tiene un abogado. Es que a mí me llama muchísimo la atención la incompetencia de los abogados, de todos. Es que ya no es un caso, es que son todos. Vamos a ver, porque el detalle que dabas es importantísimo. No solamente estaba la cúpula del Partido Socialista, había un enviado, obviamente, del Gobierno de España. Antonio Hernando, que dice que acudió también, porque le llamaron de la Secretaría de Organización, pero que no se lo dijo a Pedro Sánchez. Dice, no, claro, simplemente eras el director adjunto del gabinete personal de presidencia del gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, tú un buen día decidiste, oye, me voy a hacer unas pellas aquí en el trabajo y me voy, que me han dicho que va a Leire y que es mucho mejor que ver a Justin Bieber en concierto. Y va a Ferraz, no va a cualquier lado. Es que es surrealista la explicación. Vamos a escuchar a Antonio Hernando. En aquella reunión, señoría, de lo que se habló básicamente, lo que se nos expuso, es que estas personas tenían una serie de documentación relevante respecto a las posibles actuaciones ilegales que se habían llevado a cabo de investigación del que entonces era secretario general del PSOE, don Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez, que quede el don, no vaya a ser que ya que digo que no he venido por orden suya, quede mal y no haga suficientemente la pelota. Bueno, más de Antonio Hernando, prepárense para carcajearse. Yo asistí a una reunión en el mes de abril del año 2024 que tuvo lugar en la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz, como consecuencia de una llamada que se me hizo desde la Secretaría de Organización para ver si podía acudir a una reunión en la que se iban a exponer hechos relevantes o de nuestro interés respecto a la actuación de la llamada Policía Patriótica. Vamos a ver, si esto es verdad, ¿cómo no se lo va a decir a Pedro Sánchez, por Dios? ¿Cómo no le va a decir que había información relevante sobre la supuesta policía patriótica que ellos le imputan al PP? Que no se lo va a decir, pero ¿cómo no se lo va a decir? ¿Pero cómo no se lo va a decir? Y dos, es que acaba de decir que le llamaron de la Secretaría de Organización. La Secretaría de Organización es una señora que se llama Secretaría de apellido de Organización y llama porque le da la gana. O teniendo en cuenta que el secretario de Organización es Santos Cerdán, tiene que haber habido una orden de Santos Cerdán. Obvio, ¿no? Bien. Bueno, la reunión a la que se refiere es esta. Reunión del 25 de abril de 2024. ¿Qué importancia tiene esta fecha, 25 de abril? Pues que el 24 de abril Pedro Sánchez estaba divulgando la famosa carta del presidente enamorado. ¿Que hoy dimito o no? Que a lo mejor sí, que a lo mejor no, porque me estáis haciendo mucho daño. Claro, y todos pensando, ¿y este señor? ¿Pero qué es lo que está diciendo? Si manda más que nadie. ¿Qué estaba diciendo? Pues todavía no lo había admitido, pero lo que estaba más que diciendo era recibiendo la notificación de que estaba imputada Begoña Gómez. Y entonces empezó a no saber qué hacía, o mejor dicho, a ganar tiempo. Porque ¿qué hizo en los famosos 4 o 5 días en los que estuvo de presidente hiperenamorado, que sí, que no, que sí, que no, que me voy, que no me voy? ¿Qué hizo? Organizar la cloaca y organizar la defensa jurídica de su mujer para intentar atacar a Peinado. Luego vimos la querella contra Peinado, ¿vale? Bien. ¿Allí quién estuvo o quién fue el impulsor? El impulsor, Santos Cerdán. Si las llamadas partieron de la Secretaría de Organización, como ha dicho Antonio Hernando, ¿quién fue el impulsor? Pues el jefe de la Secretaría de Organización, Santos Cerdán. ¿Cuál era el equipo inicial? Leire Díez Castro y Javier Pérez Dolcet, un empresario y la cloaquera. Bien, el contexto, Sánchez cercado por la imputación de Begoña Gómez. Y a partir de ahí empezaron una serie de trabajos que se centraron básicamente en proteger al presidente de las distintas investigaciones por corrupción, ¿vale? Trabajos que se desarrollaron en el 23, en el 24 y en el 25. ¿Por qué estas reuniones en el 24 y hay trabajos ya del 23? Porque ellos realmente lo que hacen es coger una unidad, una cloaca que ya estaba operativa. Y lo que hacen es redirigirla a este objetivo, porque acaba de llegar efectivamente la imputación de Begoña Gómez. Pero esa unidad ya estaba trabajando, ya había obtenido información. De hecho, había intentado actuar con la famosa historia, contra la famosa historia de la policía patriótica en Cataluña, que si espiaba, que si no espiaba, a mandos separatistas. A ver, no eran mandos separatistas, eran golpistas.
Y claro que había gente no espiando, sino investigando, porque estaban obviamente lanzando una conspiración contra la Constitución y contra España que se fraguó posteriormente en el golpe separatista del 1 de octubre, vamos, que hacían lo que tenían que hacer. Y estos señores hacían lo que no había que hacer, que fue ponerse a investigar esa información para ver si pues, le podían dar gusto al separatismo. Por eso hay trabajos previos que son del 23. A partir de ahí, 24 y 25, ¿a quién atacan con sus trabajos? Al juez Marchena, porque les molestaba, porque es que según ellos es que es muy de derechas. Al juez Peinado, porque había osado investigar a Begoña Gómez. A la juez Viedma, porque había osado investigar a David Sánchez, mujer y hermano. A Luzón, Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, porque había osado aceptar el testimonio de Víctor Aldama y estaban destapando la trama Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, etc. A Grinda, porque es uno de los compañeros de Luzón y está trabajando con él en la Fiscalía Anticorrupción. A Balas, el teniente coronel Balas, porque es el que está actuando como policía judicial en la inmensa mayoría de todos estos casos de la Guardia Civil. A la UCO en su conjunto, porque es el organismo desde el que opera legalmente y con toda la razón el teniente coronel Balas. A la UDEF, pues a la UDEF porque en algún momento antes de que la desarticulara Marlaska había hecho alguna investigación y había que tocar las narices a alguno de ellos. Y a periodistas que estaban investigando los casos de corrupción. Hubo más trabajos, pero básicamente fue esto. Bueno, vamos a seguir con la descripción de esa reunión o básicamente con que ustedes puedan identificar a estas personas. Santos Cerdán, Leire Díez, Pere Dolcet, Antonio Hernando, todos ellos estuvieron presentes. Juan Fran Serrano es la mano derecha, o era la mano derecha de Santos Cerdán. Cuando Santos Cerdán entra en prisión, fíjese qué cosa más curiosa, el Partido Socialista no le quita del Partido Socialista a su número 2. Hombre, disimulen un poco. O sea, esta historia de las continuidades, por lo menos camúflenlas un poco, para que no sean tan obscenas. Siguió manteniendo su cargo en la ejecutiva del PSOE. ¿Por qué? Pues porque era Dios en la tierra. John Antolín, el jefe de prensa, y Alberto Cachinero, que era el responsable jurídico. Pues todos ellos acudieron a esa reunión. Un cargo de la cúpula del PSOE, 2 cargos de la cúpula del PSOE, 3 cargos de la cúpula del PSOE, 4 cargos de la cúpula del PSOE, una persona de la cúpula del gobierno. Y nos quieren hacer creer que es que todos coincidieron allí porque no tenían otra cosa que hacer, pasaron y dijeron, anda, que el bar está lleno y no podemos ver el Madrid-Sevilla, que casi que nos metemos aquí. O sea, estas son las explicaciones que se están dando delante de jueces. Es que de verdad que es que produce cachondeo. Nos está viendo ya Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Oye, si tú fueras juez y te vienen con este chiste de pasábamos todos por ahí y dijimos, anda, que está Leire, vamos a verla cantar. Bueno, lo has descrito perfectamente, ¿no? Es como que nadie sabía a qué acudían a una reunión a la Secretaría de Organización del Partido Socialista en la calle Ferraz. O sea, es que yo no sé cómo se puede describir esto, ¿no? Creo que entre Santos Cerdán y Antonio Hernando, bueno, ahí hay una contradicción que es insalvable, que es que todavía, hablaba yo con un compañero mío que también está en la causa, digo, es que todavía no tenemos o no conocemos la verdadera dimensión del por qué se celebró esa reunión y quién fue la persona que instó a todas las partes a que se fueran a ver a Ferraz y donde apareció Leire Díez, que cabe recordar además, que ya ha salido publicado por Libertad Digital, que es que Leire Díez era la mano derecha de Santos Cerdán. Es que lo decía ella, vamos. Sí, sí. Entonces, si era la mano derecha de Santos Cerdán y luego reportaba a Santos Cerdán, claro, cuando se hace esa reunión, no es una reunión de limpiese. Limpiese es la excusa que ellos tienen, sino que es más profundo, a mi modo de ver, es atáquese. Pero sobre todo, al Estado de Derecho, Luis María, atáquese a los jueces. Luis María, tú que tienes experiencia en este tipo de citas, de citaciones, de jueces y demás, ¿cómo se toma un juez que le tomen el pelo? O sea, una versión de este estilo de pasamos por ahí, pero ¿y para qué se vieron? Ah, no lo sé. Dice, nos lo dijeron después, pero no se conocían ustedes y quedaron. Sí. Dice, daban ganas de decir, pero ustedes que estaban todos en el mítico, ¿o qué? Pues se lo toman muy mal. Se lo toman muy mal. Y si no estuviéramos en un procedimiento como este, pues seguramente incluso el juez le apercibiría y le diría, mire, es que lo que está diciendo usted es completamente irracional, ¿no? Aquí porque es un procedimiento mediático, sobre todo el del Juzgado de Instrucción 9, el de la Audiencia Nacional, no sabemos nada todavía porque es secreto, pero la verdad es que los jueces estas cosas no le gustan. No le gustan porque además la gente piensa que el juez no lo percibe, pero el juez es el primero que lo percibe, porque el juez tiene de frente al testigo, está mirándolo de frente, está observando lo que está diciendo el testigo o los testigos. Y en este caso yo creo que queda fuera de todo debate de que se intenta construir un relato paralelo, Carlos, ¿sabes? Como algo que, bueno, vamos a contar esto y de aquí, pues
buenamente saldremos, pero yo creo que lo van a tener muy complicado, la justificación de todo lo que sucedió. Es que además, claro, están los trabajos que los publicamos en Libertad Digital y eso es una prueba evidente de que estuvieron realizando determinados informes para tumbar profesionalmente, al menos profesionalmente, a jueces, a fiscales, a guardias civiles, a periodistas. Es que todas esas pruebas existen. Entonces, ¿que para qué era la reunión? Bueno, pues pueden decir lo que sea. Lo que sabemos es lo que acabó saliendo de esa reunión. Y fue una unidad de combate a los procesos judiciales. Entonces era un jaque directo al Estado de Derecho. Entonces, que usted dice que se juntaron allí para jugar al backgammon, pero que luego casualmente todos se pusieron a conspirar contra la justicia. Bueno, pues nada. Y además, justo después de esa reunión se produce las famosas querellas contra el juez Peinado, lo que sucedió con la juez Viedma, los ataques que empiezan a... Bueno, los ataques, El bulo, Luis María, el bulo contra la UCO de que si estaba preparando una bomba lapa contra el presidente del gobierno. Ahí voy. O sea, es decir, se toca a la Guardia Civil, se toca al Poder Judicial, se toca a los fiscales, se toca todo lo que está haciendo peligrar el volumen de lo que iba a pasar. Claro, el gran interrogante, Carlos, y yo siempre tengo con esto es esa reunión y cuando se produce, aquí hay como dos partes, ¿no? O sea, Pedro Sánchez por una parte y el partido por otra. Porque si te fijas, él manda a Antonio Hernando ahí, entiendo que es el presidente quien le envía, porque si no, que me digan a mí por qué está Antonio Hernando en esa reunión. Dice, porque me llama la secretaria de organización. Hombre, pero digo yo que usted consultaría con el presidente. Tienes razón, ¿eh? Había dos bandos y yo creo que Pedro Sánchez prefería tener información de los dos porque no tenía muy claro hasta qué punto iban a traicionarle. Yo puedo lanzar una hipótesis. ¿Y si el propio partido le quería hacer la cama al presidente? A ver, más que el propio partido, Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero empezaron a pensar que había llegado el momento de cortocircuitar a Sánchez porque era una bomba de casos de corrupción, no porque ellos no lo sean, sino porque la bomba de casos de corrupción eran demasiado visibles. Y decidieron que, oye, te han pillado con la mujer, te han pillado con el hermano, te han pillado... Venga, fuera, fusible fundido, otro fusible, que nos vas a fastidiar el negocio venezolano. Luis María, que un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un saludo a todo el mundo. Bueno, pues si os parece, y como les preocupaba tanto el asunto famoso de las saunas y prostíbulos de la familia de Begoña Gómez, es decir, de la familia de Pedro Sánchez, pues vamos a explicar qué pasaba con esos informes o qué pasaba con ese negocio, porque lo investigó Villarejo. Bueno, pues vamos con el asunto de las saunas y prostíbulos, que le preocupaba mucho a Pedro Sánchez, que no me extraña. O sea, un señor que va diciendo que él va a abolir la prostitución, resulta que ha estado viviendo en casa, su vivienda habitual, y en casas hasta de vacaciones, pagadas con el dinero que sacaba la familia de su mujer, es decir, su familia, porque digo yo que si están casados será su familia, ¿no? Bueno, pues que sacaba su familia directamente del negocio de saunas y prostitución de Sabiniano Gómez. Pero bueno, vamos a ver, porque en esas mismas testificales de Cerdán, declarando por el caso Cloaca, habla efectivamente de que les pasaron la información de las saunas y prostíbulos de la familia de Pedro Sánchez. No, expusieron ellos, simplemente cuando llegaron pues se les preguntó qué es lo que tenían y empezaron a contar pues, que tenían esos audios que hablaban del suegro del señor presidente. ¿Usted o alguien en la reunión les dijo que ya los tenían y que ya lo conocían? No recuerdo. Yo creo que sí se dijo en esa reunión, pero no recuerdo quién dijo que eso que estaban contando no era nada nuevo, que ya se sabía. ¿Y entonces para qué quedaron? No podían confirmar antes la mercancía, pero venga, sigamos más, porque según él es que esto no tiene nada que ver con el PSOE, como todo el mundo sabe, Pedro Sánchez es un afiliado de Vox. Aparecieron unos audios relacionados con unas saunas del suegro del señor presidente. Que ya eran conocidos, insisto. Sí, pero no estamos hablando de si serán conocidos o no. Pregunto, ¿qué tiene que ver esto de las saunas con el Partido Socialista? Nada. Nada. Pero era Pedro Sánchez, ¿no? Sí, sí. Es que Dios bendito, vamos a ver, si el yerno es Pedro Sánchez y resulta que tu suegro resulta que se dedica a las saunas, prostíbulos y demás, que por cierto lo vamos a escuchar, Paco Narváez, una de las personas que tenía relación mercantil con ellos, pero que también era usuario de las saunas, porque iba allí a mantener las relaciones libres, sexuales, que le daba la gana, no a mantener relaciones con prostitución o a mantener relaciones con menores. Bueno, pues resulta que se encontró con menores, y lo dice él directamente. Pero más allá de eso, vamos a ver, la gran duda aquí, y ahora se lo vamos a explicar, se basa en un informe de Villarejo, del comisario Villarejo en aquel momento, que resulta que según él,
estas saunas se habrían podido utilizar para hacer grabaciones de determinadas personas, políticos, socialistas sobre todo, homosexuales, que habrían acudido y que se les habría grabado con el objeto de hacerles chantaje. Y lo que deslizó Villarejo es que eso podría haber sido utilizado por parte de Pedro Sánchez para auparse en el partido. Porque es verdad que su ascenso fue extrañísimo. Era don nadie y pasó de don nadie a ser presidente del gobierno. Claro, es que vamos a ver, si no tiene nada que ver con el Partido Socialista, porque hay grabaciones. Es que, ¿Y por qué fueron todos a la sede de Ferraz a hablar de eso? Y no sé a qué reunión se refería. A la de Ferraz, a la del 25 de abril. Pues sí. A lo mejor lo comentó Antonio Hernando, que uno de los primeros que chapotearon en otras cloacas buscando esto, junto a Óscar López, fue Antonio Hernando, cuando Pedro Sánchez era enemigo y no amigo. Sí, porque él iba en la candidatura de Pachi López y querían acabar con Pedro Sánchez. En aquel momento ya estuvieron buscando la documentación. A lo mejor por eso sabían que claro que eran conocidos y claro que tenían que ver con el Partido Socialista. Recordemos cómo el Villarejo sabía muy bien de lo que hablaba, porque en aquella famosa también comida con Baltasar Garzón y Dolores Delgado les explicó cómo se utilizaban los prostíbulos para obtener información. Información política, información vaginal. Política o no política, ¿eh? La calificó, éxito asegurado. La calificó en el momento Dolores Delgado, pero si ocurre en un tipo de establecimiento de prostitución, no es tan raro que ocurra en otro tipo de establecimiento de prostitución. En esa comida también se habló de menores. Esto es una hipótesis, esto es elucubración, pero yo estoy convencido que cuando Villarejo le estaba diciendo eso a Dolores Delgado, que era fiscal y que tendría que haber actuado inmediatamente porque es un delito, y no lo hizo, cuando se lo estaba diciendo, yo estoy convencido de que se refería a esto. Estoy absolutamente convencido de que se refería al tema de las saunas y prostíbulos de la familia de Begoña Gómez. O sea, pero absolutamente convencido. Porque además, por regla general, es más susceptible de chantaje lo que ocurra en una sauna gay, no en todos los casos. ¿Y que Villarejo a qué casos se dedicaba? ¿A casos nimios? No es verdad, se dedicaba a casos muy potentes. Claro. Y si él tenía en mente esto, que lo tenía porque escribió un informe, ¿en qué caso podía estar pensando? Es que es obvio. Pero bueno, vamos a ver qué escribió, puño y letra, Villarejo en esos informes, ¿vale? Que luego efectivamente acabaron en sede del Partido Socialista, en sede del Gobierno, etc. Bien, estas son frases suyas literales referidas a PG, anda por ahí, PS, cuya esposa es BG. Hombre, pues creo que no hay mucha duda, ¿no? PS y lo sigue Villarejo y su esposa es BG y resulta que BG tiene determinados negocios de prostitución y saunas. Creo que hay adivinanzas más difíciles de esclarecer. Venga, vamos allá. Sobre PS, es decir, Pedro Sánchez. Un sujeto con inquietantes antecedentes de conducta que deberían valorarse. Marcado carácter trepa y arribista. Toma ya, desde luego lo debió observar. Lo más destacado es la falta de escrúpulos demostrada al integrarse en la familia política que representa su esposa BG, Begoña Gómez, su falta de escrúpulos. ¿A qué se estaba refiriendo? A la utilización de la información que salía de esas saunas y prostíbulos. Bien, a los pocos días de ganar las elecciones internas, PS, creo que está claro que debe ser Pedro Sánchez, su suegro Sabiniano Gómez, mantuvo un encuentro con dos responsables vinculados a la CGI, Comisaría General de Información, con los que habitualmente colaboraba. Claro, ¿por qué había mecanismos de grabación en esas saunas y prostíbulos? Porque había entrado Sabiniano Gómez en contacto con la policía para pasarle información en caso de que fueran delincuentes, en caso de que fueran... De hecho, es verdad que debía haber bastante gente del Partido Socialista catalán y estaban interesados en saber qué vinculación había con todos los movimientos separatistas con el Partido Socialista catalán. Y eso es lo que se comprometió Sabiniano Gómez, parece, según la información de Villarejo, a darle como información a la policía. A cambio de la inmunidad, por cierto. Hombre, a cambio de que le dejaran permanentemente en paz, por supuesto. Venga, más frases. La familia política de PS, Pedro Sánchez, adquirió locales. Uno de ellos en la calle Concepción Arenal, cierto. Próxima a la entonces sede del Partido Socialista madrileño, muy frecuentado por homosexuales de izquierdas, puesto que se abrió con fines sexuales como sauna prostíbulo. A ver, toda la información encaja 100% con lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez. A partir de ahí, ¿qué es lo que decía Villarejo? Pues que los vídeos que se grabaron a determinados responsables políticos, gente con influencias, gente potente, y vídeos muy delicados de comportamiento sexual, se podrían haber utilizado por PS para chantajearles y de esa manera conseguir el ascenso en el partido. Esa es la hipótesis que desliza Villarejo. ¿Qué os parece? Pues ¿Plausible, no plausible? Tiene toda la pinta porque además se corresponde con el comportamiento que hemos visto de una persona que no solo no tiene ningún escrúpulo, digamos, democrático, sino que no tiene ningún escrúpulo legal. Es decir, que cuando
toca colocar al hermano lo coloca, cuando toca colocar a la mujer lo coloca, cuando toca juntarse con unos colaboradores, resulta que esos colaboradores son Koldo, Santos y Ábalos, que ya es casualidad. Es decir, entonces, es que claro, es el perfil de la persona. La descripción esa que hacía del personaje, que si no me equivoco es de un informe de hace muchísimos años, es que cuadra perfectamente con todo lo que hemos visto de Pedro Sánchez como presidente, de Pedro Sánchez como líder del PSOE. Entonces, claro, si es que la historia no tiene más que sí. Y porque por otra parte, si es que está muy claro, si tú eres una persona que estás metido en política y tienes los escrúpulos naturales que deberías tener, ya no digo la decencia, pero al menos los escrúpulos que deberías tener en política, el día que descubres que tu suegro se dedica a ciertos negocios, haces una pared, no te vuelves a juntar con él, no tienes ninguna relación, porque sabes que con ese bagaje no puedes ir a ninguna parte. Y por lo menos no planteas la abolición de la prostitución, bueno, porque hay que tener la cara de hormigón armado. Bueno, vamos a ver lo que ha dicho Paco Narváez, la persona que les citaba. Él accedió a esas saunas, él tenía más relación mercantil con la empresa que los gestionaba, San Bernardo 36, que era de Sabiniano Gómez, y narra de esta manera lo que ocurría en esas saunas. Escuchen. La sauna Adam era como una sucursal del PSC. Para mucha gente gay que venía, pues venía a esa sauna, ¿no? Porque sin decir nombres ni nada, había políticos, empresarios, gente importante. No, a ver, políticos, empresarios, el clero, ingeniero, deportista, a ver, homosexuales y en todas partes. Y la información pues era clave, desde luego, si la pretendías utilizar. Más de Paco Narváez, atención. Pero en esa conversación salió el tema de que estaba saliendo con un chico, que ahora nos damos cuenta que era Pedro Sánchez. Se conocen en 2003, o sea, ya los pocos meses. Exactamente, que estaba saliendo con un chico que era de la órbita socialista, era de la casa. En esa conversación comentó que él estaba metido, quería meterse en política ya como profesión activa, exactamente, y luego, mira, en 2004 fue concejal por el Ayuntamiento de Madrid. Y más, escuchen. No, cuando viene aquí gente importante y cual, yo sé que aquí graban, porque ahí iban policías, iba del clero, deportista, de todo, o sea, de todo. A ver, en eso no había mucha distinción. Lo que sí era, digamos, que tenía un porcentaje mucho más alto, era de políticos, y vuelvo a repetir, del PSOE. ¿Qué te parece? ¿Creíble o no creíble la versión de que Pedro Sánchez pudo utilizar la información que salía de esos prostíbulos? Porque yo llamarle sauna es una cosa a la que va la gente libremente. Prostíbulo, y sobre todo en aquella época, es otra cosa. ¿Hay prostitución voluntaria? Pues por supuesto que la hay. En aquella época y en aquel ambiente, y ya si metemos menores, pues imagínense ustedes, como que no. Hombre, que lo difícil sería no creerlo, vamos a ver. Bueno, de hecho no ha habido querellas contra ninguno. Cuando Villarejo hace ese informe, lo ves ahora, 12 años después, y cómo encaja la descripción que hace del personaje, pues ¿por qué vamos a dudar de que un tipo como Sánchez, por el que lo conocemos, es capaz de hacer cualquier cosa? Y entre cualquier cosa yo incluyo chantajes con este tipo de cosas. Pero es que además no es que lo digamos nosotros. Que esa información se estaba utilizando lo sabían en el Partido Socialista. Hasta el punto de que fueron a la reunión. Claro, y los que más se han preocupado desde hace años por este informe de Villarejo, por las cuestiones de la sauna, han sido dentro del Partido Socialista. A veces para apoyar a Sánchez, a veces para derribarlo, pero entonces si el propio Partido Socialista están todos pendientes de que sale de las saunas, pues no va a ser Sánchez el único que no lo utilice, ¿no? Cuando las saunas eran suyas. Vamos, y además está el tema de los menores, que eso es muy grave. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque Paco Narváez, la inconsecuencia esta de la izquierda que predican una cosa y luego pues lo vemos con la prostitución y lo vemos con todo lo demás. Pero aquí ya estamos hablando de una cosa más grave. Dejadme que cojamos un poquito de oxígeno, vamos a Bancamar y volvemos, Carmelo. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad, en un futuro sostenible, apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Marc, crecer juntos. Banca Marc, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Hoy vamos a hablar de la importancia de las soluciones delegadas en la gestión patrimonial. Para ello nos acompaña David Espeja, responsable de comunicación externa de Banca March. David, bienvenido. Vamos a hablar mucho de cómo se mueven los mercados, pero uno de los mayores retos está en cómo reacciona el propio inversor ante esta volatilidad. ¿Por qué? Así es, Carlos. Esas reacciones las entendemos como naturales, pero lógicamente pueden ir en contra de los intereses del propio inversor. ¿Pero por qué? Porque uno de los mayores errores que puede cometer el inversor particular es dejarse llevar por el miedo, en momentos de caídas, o al contrario, por la euforia, cuando los mercados son alcistas. Estas reacciones a menudo lo que provocan es tomar decisiones desacertadas para el patrimonio. ¿Y qué soluciones damos en Banca March? Nosotros ponemos a disposición de los clientes una amplia oferta de alternativas. Entre ellas, por ejemplo, está nuestro servicio de gestión discrecional de carteras. Con él sustituimos la incertidumbre por confianza. Ofrecemos una gestión profesional y disciplinada, con objetivos de rentabilidad, gestión del riesgo y siempre muy importante con una visión de largo plazo. David, ¿en qué consiste exactamente este servicio de gestión discrecional de carteras? ¿Qué lo hace diferente del resto del mercado? Pues mira, Carlos, nuestro servicio de gestión discrecional de carteras lo que le permite al cliente es delegar la gestión de su patrimonio en manos expertas. Nuestros profesionales, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, analizan los mercados, identifican oportunidades, gestionan los riesgos de una forma proactiva y evitan el ruido del día a día para enfocarse en lo que realmente es importante, que es la estrategia. En Banca March lo que hacemos es construir una amplia gama de carteras para nuestros clientes, siempre con prudencia, diversificación y visión a largo plazo. Se podría resumir en dos categorías. Por un lado estarían las carteras que llamamos núcleo, con un estilo de inversión amplio e ideas y apuestas más relevantes, y por otro lado estarían las carteras focus, más concentradas y con mayor presencia de los fondos indexados. De esta manera, lo que hacemos es facilitar la inversión a muchos clientes que lo que pretenden es despreocuparse del día a día, pero siempre con la confianza en Banca March. David, y además de la gestión discrecional, en Banca March existen otras soluciones delegadas que pueden ser, por ejemplo, pues las SICAVs institucionales. ¿Qué aportan? En las SICAVs institucionales encontramos una de las señas de identidad de Banca March, la coinversión. Nuestras SICAV, que son Torrenova, Belver y Yuc, se gestionan desde hace más de 20 años, acorde a nuestra visión de mercado, y cubren los diferentes perfiles de riesgo, que van desde el más conservador al más decidido. Actualmente atesoran más de 2.100 millones de euros bajo gestión. La coinversión, a través de nuestras SICAVs, Carlos, tiene un punto diferencial. Son alternativas líquidas y están abiertas, accesibles desde una sola acción en torno a 10 euros. Esto permite el acceso tanto a ahorradores como a inversores de patrimonios más elevados. De esta forma, con la gestión discrecional de carteras y la coinversión a través de las SICAVs institucionales, en Banca March ofrecemos alternativas valiosas para construir un futuro financiero con la solidez, profesionalidad y confianza que solo puede ofrecer un banco familiar que cumple ya 100 años de historia. Pues David, muchísimas gracias a Banca March y seguimos con la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hace tiempo que el momento es ahora. El momento de encontrar nuevas alternativas de ahorro que mejorarán nuestro futuro. Invirtiendo en las tendencias que cambiarán nuestra sociedad. En un futuro sostenible. Apostando por la séptima economía del planeta. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca March. Crecer juntos. Carmelo, pues ciérrame el bloque. Está claro que estamos ante un comportamiento completamente delincuencial. Todas las cosas
concuerdan, es lo que estamos hablando, concuerda el personaje, concuerdan los datos, concuerdan las fechas. Hay cosas importantes, por ejemplo, el hecho de que no se le haya planteado ninguna querella a Paco Narváez es muy importante porque las cosas que ha dicho han sido tremendas. Ni a es nosotros, decir, que hemos divulgado esa información. No, exacto, y a todos los que hemos divulgado esa información. Hay una novela del mago Pop. Pero no es el mago. No es el mago, no. Déjale al pobre mago. Perdón. Pero quiero decir, en el que se dice claramente que era un prostíbulo con menores. Efectivamente. Y con drogas. Efectivamente, lo cuenta en esa novela, que es una novela, pero que quiere ser como autobiográfica, es decir, o sea, que no es que sea lo que sea, lo escribí y lo dejó ahí. No es que lo he inventado. Entonces, efectivamente, concuerda, todo lo podemos ver, no ha habido esa respuesta legal que te podrías esperar de alguien muy ofendido, porque ¿cómo pueden decir esto de mí? Así que, hombre, ¿cuándo se habrán usado? ¿Contra quién? ¿En qué términos? Pues eso no lo sabemos. Probablemente lo sepamos algún día, pero que ha habido ese tipo de movimientos está claro. Que ha habido al menos las amenazas de, oye, que sé que tú estabas tal día en tal sitio haciendo tal cosa, es que yo creo que se cae por su propio peso. Pero, bueno, pues, ¿querías decir algo? Que es que todo esto, si os fijáis, todas estas grabaciones, tal, no aparecen nunca de la llamada policía patriótica o de gente vinculada al PP. Es siempre gente vinculada al PSOE, Villarejo, que ya sabemos por dónde andaba, Dolores Delgado... O sea, los que están obsesionados con ese tema son ellos. Si entonces, el PP lo que se ve, por algo será. El PP lo que se ve es que hizo una de las suyas, que es que no se entera ni del PP nodo. no se entera de ¿Para qué nada? te vas a hablar con Villarejo y confías en Villarejo? Por Dios, que estaba metido de hoz y coz con Dolores Delgado y Baltasar Garzón. Y digo, claro. seguro que es de derechas. Sí, seguro que es de derechas y tú un melón de mucho cuidado. Pero bueno, vámonos con Beatriz García, que vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el ingreso mínimo vital. Prácticamente 19.000 millones de euros que se los estamos pagando a gente, oye, que en la época del COVID, aquello fue pues una época de mucho nerviosismo, yo nunca confié en este tipo de soluciones, había otras, como el pago a la empresa para el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero no, estos como eran muy socialistas tenían que ir directamente a las pagas, a las paguitas, que es lo que les gusta. Pero bueno, en aquel momento podía tener una explicación, ahora no, y ahora hay aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de personas que viven de esto. Bea García, vamos con el ingreso mínimo vital, que se ha convertido en básicamente un cheque de compra de votos para gente, porque claro, nos están diciendo que vamos de maravilla, que aquí no hay pobres. Pues para no haber pobres, entre 2,5 millones de personas y 3 millones de personas que están viviendo del ingreso mínimo vital, que es un sueldo por no trabajar. Efectivamente, sí, es bueno la paguita por excelencia. O la pagaza, porque ya con 3 millones tú me dirás. Efectivamente, contradicción del gobierno, por supuesto, nos vende la bonanza económica cuando cada vez hay más personas que dependen de este ingreso para subsistir, en teoría, y cada vez nos gastamos más y más dinero. ¿Esto quién lo crea? Bueno, pues año 2020, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y José Luis Escrivá haciendo de las suyas, y así empezó esta trampa de la pobreza en la que está ahora mismo, bueno, pues España. Es verdad que ahí intervino el que va de ortodoxo, Escrivá. Sí, sí, el técnico que dijo, bueno, pues dinero para todos y ya está. Pablo Iglesias haciendo de las suyas. Y a todas, hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España. El mayor avance. Un avance tremendo, que cada vez más gente dependa del Estado. Y no de trabajar. Y no de trabajar. Esto es lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, cada vez nos está costando más dinero, y para el gobierno pues es una buena noticia el subsidio, es una buena noticia, bueno, pues el desincentivo a generar riqueza, es una buena noticia, bueno, pues que productividad y esfuerzo no estén relacionados, es una buena noticia que la gente dependa del Estado. De ellos. Efectivamente, historia. Pedro Sánchez está haciendo historia con el ingreso mínimo vital. Esta innovación del ingreso mínimo vital ha sido aplaudida por parte de las autoridades comunitarias y también por parte de gobiernos que tradicionalmente podemos prejuzgar como austeros o frugales. Que esto bueno, hasta el gobierno austero lo aplaude. O sea, lo que tiene que hacer un gobierno es fomentar que la gente dependa de sí mismo, que sea autosuficiente, que se gane su techo, su pan. Pues no, aquí en España las cifras del ingreso mínimo vital son demoledoras. Hemos conocido el último dato, que es enero de este año,
Más de 2,4 millones de personas. Esto para el gobierno es una fiesta. Esto no es motivo de preocupación. Más de 2 millones, casi 2,5 millones de personas, que son casi 400.000 personas más que un año antes. O sea, qué bien va España, ¿eh? Qué bien va España que casi 400.000 personas piden le pueden poner el nombre vital. ampuloso que quieran, ingreso mínimo vital. Históricamente siempre se le había llamado, había habido movimientos que pedían esto, cobrar por no trabajar, se llamaba renta básica. Cada uno que le llame como quiera. Pero esto se llama subsidio por no trabajar. Entonces es un subsidio para gente que a algunos, evidentemente, no les quedará más remedio, etcétera. Pero es que los esfuerzos no hay que hacerlos en eso, los esfuerzos habrá que hacerlos en intentar poner todas las condiciones para que las empresas generen más empleo y tú no vivas del Estado, es decir, de todos los demás, sino que vivas de tu trabajo. Pues en vez de poner los esfuerzos en eso, ¿en qué lo ponen? En darte una paguita y que de esa manera ¿de quién dependes? De ellos. Esta es la historia de esto. Y luego a partir de ahí métanle toda la picaresca que quieran. Porque claro, si tú mantienes en negro, mantienes en B los ingresos que tú tienes, puedes acceder a esta paga, con lo cual te llevas la paga y te llevas lo otro encima sin pagar impuestos. Por eso está creciendo como está creciendo, porque en época del COVID tenía 500.000 personas y en estos momentos tiene 2,4 millones. Estamos ahora peor que en el COVID, no tiene ni pies ni cabeza. Ningún sentido. Bueno, y es curioso que es que ya el ingreso mínimo vital lo han bautizado como la vital, o sea, ya tiene nombre propio. Los beneficiarios celebran cobrar la vital que les ha dado Pedro Sánchez desde el año 2020, que tenemos desde su creación. 3,4 millones de personas han cobrado el ingreso mínimo vital en estos 6 años, bueno, no llega a 6 años, y son casi 19.000 millones la factura. Auténtica lo que pagamos barbaridad. Todos los contribuyentes. Esto es riqueza dilapidada, O sea, si esto es fuera, productividad. Claro, si esto fuera directamente a rebaja de cotizaciones o rebaja de impuestos, esta gente no estaría viviendo el Estado. Esta gente posiblemente tendría un puesto de trabajo porque se habría dinamizado la contratación y estarían viviendo de su esfuerzo, no del esfuerzo de los de al lado. Efectivamente, bueno, efectos del ingreso mínimo vital. Vamos a ver ahora quién está haciendo estudios. Bueno, pues la AIREF, que lo está haciendo muy bien, de la auténtica realidad, estudiando un poco esta paga desde 2020, donde cada vez hay más gente que la necesita. ¡Qué casualidad! Desincentivo al empleo. Esto es lo primero que destaca la AIREF y lo primero que, bueno, que es de perogrullo, si tú cobras por estar en tu casa, no trabajar, en el sofá y ¿para qué vas a trabajar? ¿Para qué te vas a levantar? Serio, vamos. ¿Para qué vas a aguantar a un jefe que te diga lo que tienes que hacer si Pedro Sánchez es tan generoso que te lo da sin hacer nada? Desincentivo al empleo. Ha estudiado la AIREF el ingreso mínimo vital y las prestaciones y ocurren fenómenos extraños, podemos decir. Cuando tú cobras el ingreso mínimo vital se reduce la probabilidad de trabajar un 12%, pero si el ingreso mínimo vital es muy alto se reduce un 20% y ojo, en los jóvenes también se reduce. O sea, cuanto más joven eres, menos ganas tienes de trabajar si cobras el ingreso mínimo vital. Si puedes vivir en casa de tus padres y puedes vivir de un sueldo que te paga el Estado, es decir, nosotros, ¿cuál es el incentivo? El incentivo lo tienes en buscarte a lo mejor para elevar los ingresos, pero cosas en mercado B. Eso oculto. Sí. ¿Para qué vas a tener que pasar por el mercado A? ¿Para perder este incentivo y además tener que pagar impuestos? No tiene sentido. Es que ha habido mucho escándalo además siendo jóvenes porque una persona que tenga 23 años puede cobrar el ingreso mínimo vital. Es una persona que esté perfectamente capacitada mentalmente y físicamente para trabajar y que es su obligación si quiere, no sé, consumir, si quiere irse de vacaciones, si quiere pagar... quiere vivir. Exactamente, puedes cobrar el ingreso mínimo vital con 23 años. Aquí no hay discriminación, esto para todo el mundo. Beneficiarios perpetuos, porque podemos decir, bueno, pues el ingreso mínimo vital es una situación de urgencia, hay que proteger a esa persona, por supuesto, eso es otra discusión, estamos en otra discusión. Pero ¿qué es lo que pasa con el ingreso mínimo vital? Que el 90% lo cobra durante un año. ¿Esto es una paga de emergencia? Ya. O sea, es una paga de emergencia, pasados 3 años lo sigue cobrando el 60%. O sea, tú has estado, en 3 años no se te ha ocurrido ir al SEPE a trabajar, no se te ha ocurrido salir al mercado laboral. O sea, es un incentivo a que haya una vulnerabilidad vitalicia. Porque además esa persona, una vez que se desengancha de la intención de volver al mercado laboral, que se desactualiza, que no tiene una formación continua, cada vez es más difícil que entre en el mercado laboral, con lo cual efectivamente los perpetúas. Exacto, y lo que comentabas tú de trabajar en negro, pues es que lo que pasa con trabajar en negro es que es un nido, el ingreso mínimo vital, de fraude de todo tipo. Primero, fraude en los empadronamientos. Ha habido casos donde han empadronado a una persona, que es el requisito para que cobres el ingreso mínimo vital, en una casa donde ya había otros 99 empadronados.
Por 400 euros, miren ustedes 1000 anuncios, podéis conseguir un empadronamiento en cualquier casa y eso te garantiza, eso te pone una alfombra roja para poder cobrar el ingreso mínimo vital. Ya estás emancipado, por lo tanto ya dependes de ti mismo en teoría y por lo tanto ya puedes solicitarlo. Si no tienes ingresos mínimos, ya puedes solicitar la paga por no trabajar. Efectivamente. Nada. ¿Y qué otros casos que tenemos aquí? Bueno, pues esto es una petición patrimonial que ha pedido un propietario que lleva 5 años aguantando a unos ocupas en su casa. La ha pedido al juzgado, la Seguridad Social responde. ¿Y qué está cobrando esta persona, este inquiocupa que se niega a abandonar la casa de este hombre? Pues 1.616 euros. El alquiler son 600 euros. Pues esta persona se niega a pagar, esta persona cobra del Estado y encima vive gratis a costa de un pobre hombre. Ingreso mínimo vital, por si alguien Zaragoza, tiene duda, es sí. decir, está identificado que la percepción viene a través del ingreso mínimo vital. Claro, es que si tú le das a una persona la sensación, que además es totalmente real, de que puede vivir del Estado, pues acto seguido pasa a pensar que también puede seguir viviendo por el morro de la jeta en una casa. Entonces, ¿para qué va a pagar? Oye, pues si me puedo colar aquí, me meto como inquiocupa, como dicen ellos, es decir, jeta, ocupa, puro y duro, me quedo aquí, vivo del Estado a efectos de gastos y vivo del pobrecillo al que estoy vampirizando a efectos de vivienda. Pues ya está, y tan a gusto. Pues claro. sí, y si esto no fuera suficiente drama, ya tenemos, vamos a ver la guinda del pastel, lo que va a pasar de cara al futuro. Esto es una bomba financiera, esto es una bomba de relojería. Ya. Regularización masiva, esto es lo que está ahora mismo el gobierno urdiendo, hablamos de 500.000, de 800.000 personas, todas estas personas... Sin si la se las reagrupación regula, familiar, ¿eh? Exactamente, efectivamente. En el momento en que Cuanto soliciten más reagrupación familiar, esto se te va a 1,5 millones, 2 millones. Eso es, y el ingreso mínimo vital, si tienes más hijos o más gente en tu domicilio, aumenta. El Bueno, pues ingreso que mínimo además, vital, ya sabemos que más de 2.000 euros, 2.100 euros puedes es que cobrar. además aquí el genio de la presidencia no se le ha ocurrido otra cosa que, aparte de lo que ya había, regular una paga de 200 euros mes por menor de edad. Eso es. ¿Cuál es la tasa de natalidad de los inmigrantes? ¿Superior o inferior a la nuestra? Increíblemente superior, ¿verdad? Pues ya saben quién se va a llevar la inmensa mayoría de los 200 euros al mes por hijo. Vienes con 4, 2 por 4, 800. Le sumamos el ingreso mínimo vital a 1.600, 1.700, pues con ese número de hijos, pues te vas a 2.400, 2.500 euros, con 2 narices. Pero dicen, no, pero esto no va a generar efecto llamada. Dios santo. Pues preparen sus bolsillos, el futuro no pinta nada bien para el contribuyente, para el que quiera aportar algo a España. Preparen sus bolsillos y sus votos, porque a este que estaba aquí hace 3 segundos, a ver si podemos decir que está en presidencia hace 3 segundos. Bueno, ¿lo dejamos? Lo dejamos. Pues a levantar España.